Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estéis unidos a este webinar, a este nuevo webinar de la Sociedad Española de Neurocirugía, de la SENEC, para un último webinar prácticamente del mes de junio. En este caso, como sabéis, tenemos invitado al profesor Andrés Lozano, que es conocido por todos nosotros, las múltiples veces que ha estado con nosotros, tanto en la Sociedad Española de Neurocirugía como en la Sociedad Española de Neurocirugía Funcional. Él es jefe de servicio del Hospital de Toronto, del Hospital Universitario de Toronto, y él es el miembro, por supuesto, es el director de dicho centro, de dicho departamento de neurocirugía. También es el Tasker Chair in Functional Neurosurgery. ¿Y por qué hemos invitado para el tema de hoy, que es el tema de avances en el tratamiento de ultrasonidos, los avances de HIFU en neurocirugía? Como todos sabemos, el doctor Lozano es un gran impulsor y un gran defensor de esta nueva tecnología que ha aparecido hace unos nuevos años y tiene una gran experiencia en la misma. Es por lo que nosotros hemos decidido que sería la mejor persona a nivel mundial para invitar a darnos una charla sobre los nuevos avances en HIFU. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Me alegro estar con ustedes y saludos desde Toronto. Y lamento no poder estar con ustedes, pero ya las cosas se van arreglando y a ver si en un futuro próximo nos podemos ver en persona. El tema de hoy es el tema de HIFU y voy a abrir mi pantalla y a ver si empezamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de ultrasonido focalizado en neurocirugía y lo vamos a discutir ese tema en tres fases. Primero, vamos a hablar de utilizar el ultrasonido para producir lesiones en el cerebro. Segundo, hablar del ultrasonido como manera de estimular el cerebro. Y tercero, vamos a hablar del ultrasonido como manera de abrir la barrera hematoencefálica. Entonces son los tres temas que vamos a discutir esta tarde. Esto del ultrasonido no es nada nuevo, sino ya se estaba practicando en los años 50. Vemos que en los años 50 el problema era que el ultrasonido no penetra el cráneo. 90% de la energía del ultrasonido está bloqueada por el calcio en el cráneo. Entonces, en esa época se tenía que hacer esos trépanos para poner la fuente de ultrasonido sobre la dura para que pueda penetrar el cerebro y que la energía del ultrasonido se pueda transmitir hasta el cerebro. Entonces se utilizaba esta técnica para hacer lesiones, para tratar tumores, por ejemplo, utilizando esta técnica de ultrasonido con un trépano. A lo largo de los últimos años, ha habido avances importantes en esta técnica. Primero es que en vez de utilizar solamente una fuente, ahora se puede utilizar 1000 fuentes. Y todas esas fuentes se pueden enfocar a un punto focal. Y aunque 90% de la energía está bloqueada por el cráneo, si enfocamos 1000 fuentes, entonces podemos hacer que toda esa energía se enfoque en un punto específico intracraneal y eso deja que se produzca bastante energía para producir una lesión, una termocoagulación de este tejido. Eso es el primer avance, es utilizar fuentes múltiples. El segundo avance es de hacer todo esto dentro de la resonancia magnética. Resulta que
la técnica de termografía por resonancia magnética es una tecnología muy precisa y se puede detectar 1 grado centígrado de cambio en la temperatura del cerebro utilizando esa técnica. Y eso quiere decir que cuando disparamos el ultrasonido podemos ver cómo aumenta la temperatura a donde disparamos y eso nos dice exactamente no solamente de cuánto aumenta la temperatura, pero también exactamente a dónde se está aumentando, ¿no? Entonces podemos buscar y verificar que el ultrasonido llega exactamente a la diana que estamos interesados. Entonces esos 2 avances han permitido una transformación de esta técnica en neurocirugía. Hasta ahora solo hay una compañía comercial que produce esto, se llama Insightec, y es un casco que tiene 1024 fuentes de ultrasonido. Cada fuente puede alcanzar hasta 4 watts de energía y esas 1000 fuentes se pueden enfocar a cualquier lugar del cerebro. Hay que cortar el pelo, hay que poner el paciente en un marco para que no se mueva la cabeza y también circula el agua fría sobre el cabello porque esto calienta el cráneo y el agua fría es para que sea más confortable y también porque el agua es buen transductor del ultrasonido. El ultrasonido pasa por el agua muy bien. Entonces el paciente entra en el ultrasonido, el paciente en general está despierto, sobre todo tratamos paciente con temblor. Uno puede escoger la diana, aquí vemos la pantalla de una diana que hemos escogido, estamos aplicando el ultrasonido, en este caso 13 segundos, y en esta pantalla se ve que hay una región de 2 milímetros por 2 milímetros, a donde la temperatura alcanza hasta 62 grados. Y eso produce una lesión inmediata. Entonces disparamos, empezamos a 40, 45, 50, 60, hasta llegar como a 60 grados, y a medida que hacemos la lesión, examinamos el paciente para ver cómo va, a ver si tiene ningún efecto secundario, para ver qué es el rendimiento sobre el temblor, ¿no? Y en general los disparos son de 13 segundos, 17 segundos, y en general hacemos 3, 4 o 5 disparos para hacer una lesión en total. Entonces, el tratamiento específico dura como unos 15 minutos. Dura 1 año para poner el paciente una hora para poner el paciente en la máquina, para hacer todos los cálculos y después, una vez que todo está listo, en 15 minutos se trata al paciente. Aquí vemos una lesión que está hecha en el tálamo en un paciente con un temblor esencial y se ve inmediatamente el día 1 después de la lesión, se ve aquí. Después, el día 7, se ve una área de necrosis, una área de hemosiderin y una área de edema también, que resulta lo más grande después de 3 o 4 días de la lesión. A medida que pasa el tiempo, las lesiones son más pequeñas. Aquí, por ejemplo, en 1 mes se ve que ya es más pequeño y después de 3 meses ya es hasta más pequeño. Entonces, os voy a mostrar un paciente que tiene un temblor esencial. Es un paciente que ya era calvo, no se tenía que cortarle el pelo porque ya venía bien preparado para eso, pero tiene un temblor esencial que se ve aquí. No puede beber un vaso de agua, por ejemplo. No puede escribir tampoco. Muy difícil. Ok, entra en la resonancia. After several hours, Tony is brought out for his post-procedure assessment, where the effect is crystal clear. When's the last time you could do that? More than 10 years ago. Le he preguntado cuándo fue la última vez que podía beber un vaso de agua así. Me dijo que hacía ya más de 10 años que no podía beber un vaso de agua. Entonces, ese es un efecto inmediato y uno sigue haciendo las lesiones hasta que el temblor desaparece. Esto estamos operando a 3 pacientes al día y está hecho de manera de paciente externo. Los pacientes vienen, se le hace el tratamiento y vuelven a su casa después de una hora o 2.
Esto lo publicamos en un estudio multicéntrico hace 5 años y en Estados Unidos, en Canadá y en Corea, varios grupos, y eran 76 pacientes, un estudio doble ciego a donde había también un grupo de control que entraban en la resonancia, sin embargo, no se disparaba. Y ese es el grupo sham, que tenían un temblor que no cambió, no mejoró con el sham, sin embargo, los pacientes que se trataron en el brazo activo del estudio tuvieron una mejoría del temblor inmediatamente y eso se mantuvo después de un año. Cuando uno habla de los beneficios de cualquier tratamiento, también hay que tener en cuenta qué son los efectos adversos. Y hay efectos adversos en esta técnica como en cualquier otra. Los efectos adversos más comunes son las parestesias. Después de un año había un 14% de los pacientes que tenían parestesias. También problemas de la marcha. Había un 9% de los pacientes que tenían problemas de la marcha, del equilibrio, después de un año. También había pacientes que tuvieron una hemiparesis. Un 2% de los pacientes tuvieron una hemiparesis. Y uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Cómo se produjo estos problemas? ¿Qué es la causa de esos problemas? Y para eso hicimos un análisis de todas las secciones y hacer el mapeo en 3 dimensiones con la resonancia. Y nos hemos dado cuenta que cuando hay parestesias es porque las lesiones son demasiado posterior y han también lesionado el tracto lemnisco, el lemnisco lateral, que son las vías sensitivas. También en los casos de hemiparesis es porque las lesiones fueron demasiado grandes o demasiado lateral y la lesión también pilló el tracto piramidal. Y cuando los pacientes tenían problemas de la marcha es porque las lesiones eran demasiado inferior y los axones del fascículo dentatorrubotalámico fueron dañados. Entonces ya entendemos mucho mejor por qué hay efectos secundarios y eso nos da la oportunidad de evitar, de esculptar, de escoger mejor el volumen y la ubicación de las lesiones para evitar esos problemas secundarios. También podemos ver mejor la diana porque los núcleos del tálamo no se ven uno del otro, no se distinguen. Ese es el núcleo que estamos interesados, el núcleo intermedio del tálamo. Pero sin embargo, con la resonancia no se ven los bordes del núcleo, pero sí se ven las fibras que entran y que salen del núcleo, y eso se puede ver con la técnica de tractografía. Entonces, hemos estudiado los tractos que entran y que salen del núcleo y con eso podemos disparar mejor. Aquí vemos la tractografía donde podemos ver, por ejemplo, el fascículo piramidal en rojo, el lemnisco lateral en azul que va hasta la corteza sensorial y aquí están las vías dentatorrubotalámicas que se ven mejor aquí a la derecha. Aquí son las fibras cerebelosas que terminan en el tálamo, en el núcleo intermedio del tálamo, y aquí son las fibras talamocorticales que van desde VIM hasta la corteza motora. Entonces, uno puede hacer esos tractos y eso nos da más seguridad de que estamos disparando en un sitio apropiado. Entonces, lo que tenemos ahora es no una, ni dos, ni tres, pero cuatro posibilidades para tratar a los pacientes con temblor. Tenemos la talamotomía clásica por radiofrecuencia, tenemos la estimulación cerebral profunda, tenemos también la radiocirugía, el Gamma Knife, por ejemplo, y ahora lo nuevo es el HIFU. Y estas 4 modalidades tenemos todo acceso en Toronto a las 4. Y lo que hacemos ahora es que le damos esta tabla a los pacientes, le decimos qué son los pros y los contras de cada técnica y dejamos que el paciente escoja qué le gusta. Es como ir al restaurante, ¿no? Y el paciente tiene que escoger lo que quiere comer ese día. Entonces, el paciente tiene esos 4
posibilidades. Y en nuestro caso, cuando tienen temblor, es pacientes con temblor, 90% de los pacientes prefieren tener el ultrasonido. Y eso quiere decir que el ultrasonido ya es la primera técnica que se utiliza en nuestro centro para tratar el temblor. Ya ha sobrepasado el DBS, que es el número 2, y es porque es no invasivo, porque no hay que poner un dispositivo, no hay electrodos, no hay agujero de trépano. Todo esto, los pacientes les gustan más esta técnica. Parece ser que los efectos del beneficio son similares con todas las técnicas, y la mayoría de los pacientes ahora prefieren tener esta técnica de ultrasonido que cualquier otra técnica en lo que consiste de temblor, para tratar el temblor. Bueno, pues una cosa es hacer las lecciones unilaterales, pero el temblor es un problema que es bilateral en muchos pacientes, y siempre nos ha dado miedo de hacer las lesiones bilaterales en el tálamo por los efectos secundarios. Sin embargo, porque ya sabemos mejor cómo evitar los efectos adversos y ya sabemos mejor la diana que corresponde al temblor, nos hemos atrevido y hemos empezado una serie de hacer lesiones bilaterales, talamotomías bilaterales en pacientes con temblor esencial. Y ya llevamos unos 15 pacientes que hemos operado y hasta ahora va muy bien. Siempre dejamos un intervalo de 6 a 12 meses entre la primera lesión y el segundo lado. Y hasta ahora en esos pacientes que hemos operado tenemos buen control del temblor, y solo en un paciente tenemos un problema de la marcha. Hemos producido más problemas de la marcha, pero los demás van bastante bien. Y esto va a salir publicado pronto en Movement Disorders. Entonces, es posible hacer lesiones bilaterales parece ser que es bastante seguro. Ahora, hay otros síntomas y otros síndromes que estamos tratando. Por ejemplo, es un tremor distónico. Es una mujer y su hermano. Lo hemos tratado el mismo día. Y vemos aquí, por ejemplo, en este temblor, al principio tenían temblor y con el tiempo y inmediatamente se le va después del ultrasonido. Esto es la hermana y esto es el hermano. Y se le ve que hay un efecto bastante bueno sobre el temblor, ¿no? Entonces, no solamente el temblor esencial, pero otros trastornos de movimiento también se pueden tratar. Y también hay no solamente el tálamo, pero otras dianas que también se pueden alcanzar con el ultrasonido. Por ejemplo, hemos hablado del núcleo ventral intermedio, pero también hay el globo pálido, también hay el núcleo subtalámico y también hay las vías pálido-talámicas, que todas se pueden lesionar con HIFU. Por ejemplo, aquí un ejemplo de una palidotomía que hemos hecho, que es un diámetro de 6,5 milímetros en el pálido izquierdo. Aquí hemos visto el grupo de Jinwoo Chang, que está haciendo palidotomías también con buenos efectos. Aquí a la derecha es el grupo de Daniel Jomano, que está haciendo palidotactotomías también con buenos efectos. Y también tenemos el equipo en Madrid con Marta del Álamo y José Obeso, que están haciendo subtalamotomías, que es otra diana también que es posible para el tratamiento de Parkinson's. Uno se da cuenta que si se puede utilizar el ultrasonido para hacer lesiones para trastornos de movimiento, también se podría utilizar para otras cosas, para hacer lesiones en otras cosas, en otras patologías. Y, por ejemplo, uno podría utilizar esto para hacer tratamientos oncológicos, por ejemplo, para tratar tumores o metástasis o tumores primarios. Se podría hacer también HIFU en los tumores. También se pueden hacer lesiones para trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, para dolor. También algo muy interesante es la posibilidad de utilizar esta técnica en epilepsia para escoger el hipocampo, la amígdala, varios objetivos, ¿no? Y disparar varios disparos hasta hacer un volumen bastante grande para tratar epilepsia de manera no invasiva, ¿no? Entonces son cosas que todos están en desarrollo. También el dolor trigémino
neuralia del trigémino también es algo que se podía hacer, ¿no? Todas esas cosas están en desarrollo. Todavía no está eso en clínica práctica, pero se están desarrollando. Voy a también comentar 2 o 3 posibilidades interesantes que quizás no habéis pensado. Aquí, por ejemplo, está el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo con capsulotomía. Es el brazo anterior de la cápsula interna que es eficaz para trastorno obsesivo compulsivo. Es un grupo de Corea. Aquí el grupo de Jean Monod está haciendo talamotomías para el dolor central. Son talamotomías de los núcleos intralaminares para el dolor central. Algo interesante es la posibilidad de utilizar el ultrasonido para disolver coágulos intraparenquimatosos o intraventriculares. Aquí, por ejemplo, es un estudio de Virginia, a donde hay un cadáver y se le ha puesto un coágulo dentro del ventrículo, un coágulo que alcanza desde aquí hasta aquí, y en la mitad del coágulo se le ha hecho un ultrasonido. Y una vez que se ha podido disolver el coágulo aquí. Entonces es un ejemplo de sonothrombolysis, la trombolisis de los coágulos utilizando sonido. Es algo que hasta ahora solamente se ha hecho en cadáveres, pero es algo que podría ser interesante para disolver los hematomas intracerebrales o intraventriculares en los pacientes. Hasta ahora no se ha hecho, pero yo creo que eso está a punto de empezar, de pruebas para ver si podemos disolver los coágulos intraventriculares e intracerebrales en los pacientes utilizando este método de ultrasonido no invasivo. Otra cosa que sería muy interesante también es la posibilidad de tratar las hidrocefalías. Por ejemplo, cuando las hidrocefalías no son comunicantes, entonces uno podría hacer una tercera ventriculostomía utilizando el ultrasonido. Aquí se trata de, por ejemplo, hacer un agujero para abrir o la lámina terminalis aquí, que eso normalmente se hace con un endoscopio, o aquí el suelo del tercer ventrículo, y uno puede disparar ultrasonido para hacer una lesión de cavitación y para ver si uno puede abrir la lámina terminalis, por ejemplo, utilizando ultrasonido con cavitación. Y eso lo ha hecho uno de mis residentes, ha escogido a 6 cerdos, que esos cerdos eran cerdos normales, no tenían hidrocefalia. Aquí se ven aquí al fondo y se puede disparar para ver si uno puede abrir el tercer ventrículo. Y con esto hay buenas noticias y malas noticias. En los 6 cerdos se ha podido abrir el tercer ventrículo. Aquí, por ejemplo, se ve que el tercer ventrículo está abierto y está comunicando con el espacio subaracnoideo. Sin embargo, se han cargado el hipotálamo, se han hecho bastante daño al hipotálamo. Lo que eso quiere decir es que esta técnica no está todavía a su punto, ¿no? Necesita más desarrollo, pero sin embargo es posible de abrir el tercer ventrículo, de comunicar el tercer ventrículo y hacer un conducto para el líquido cefalorraquídeo. Y eso quiere decir que en principio es posible de tratar hidrocefalia haciendo ventriculostomías no invasivas. Hay que desarrollar esto mucho, pero es un paso adelante, pero queda mucho camino por delante antes que esto pueda ser utilizado, yo creo, de manera seria en pacientes. Bueno, eso es lo que iba a decir sobre utilizar el ultrasonido para hacer lecciones. Ahora vamos a mover a otro tema, que es la posibilidad de utilizar el ultrasonido para estimular el cerebro. Y aquí se trata no solamente de estimular la corteza del cerebro, que se ve aquí, pero también el ultrasonido tiene la habilidad de penetrar el cerebro a varios centímetros, a 8 centímetros, 10 centímetros, lo que quiere decir que podemos estimular la corteza y también podemos estimular las estructuras profundas. Aquí le voy a mostrar en una rata que la estimulación funciona muy bien. Aquí vamos a estimular la corteza de una rata. Es el grupo de Tyler. Y aquí es a 1 Hertz, y se ve que cada vez que se pone un ultrasonido,
hay una contracción del fascículo corticoespinal, que esto muestra que el ultrasonido puede estimular el cerebro muy bien. En los humanos se ha utilizado el ultrasonido para estimular la corteza sensitiva y también se ha utilizado para estimular la corteza visual. Y eso produce phosphines, produce percepciones de ver la luz en los pacientes. Lo cual quiere decir que está ya bastante establecido que el ultrasonido puede estar utilizado en los humanos para estimular el cerebro. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir que es posible hacer un mapeo cerebral no invasivo para buscar las funciones motoras, sensoriales, del habla, etc. Antes de operar. Uno puede mapear el cerebro para ver a dónde están localizadas esas varias funciones. Y se puede hacer de manera no invasiva. Segundo, uno puede aplicar el ultrasonido en estructuras profundas para predecir el efecto de los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, yo quiero saber qué sería el impacto de hacer estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico en un paciente. Quizás si hacemos esto primero de manera no invasiva con el ultrasonido, uno puede estimular este núcleo y ver qué son los efectos clínicos, qué son los beneficios y los efectos adversos. Y así uno puede predecir qué sería el efecto de estimulación crónica y eso podría ayudar a escoger qué paciente es buen candidato o no para este tipo de procedimiento de estimulación cerebral profunda. Tercero, uno también podría implantar una fuente de ultrasonido en el cráneo de manera crónica para hacer estimulación profunda crónica. Y eso se podía hacer, por ejemplo, con este tipo de equipo. Aquí hay una compañía que se llama Cathera que produce estos dispositivos que se pone en un agujero de trepano aquí y con esto puedes lanzar el ultrasonido y eso lo puedes dejar implantado varios meses, varios años y puedes dar ultrasonido de manera crónica, no solamente a la corteza, pero también en lo profundo. Y eso quiere decir que hay la posibilidad de hacer DBS, de hacer estimulación cerebral profunda, solamente haciendo un agujero aquí y poniendo una fuente de ultrasonido sobre la dura. Que es algo que sería muy interesante de hacer estimulación cerebral profunda crónica sin penetrar el cerebro con un electrodo, ¿no? Es una posibilidad en el futuro que vamos a ver si alcanzamos. El tercer tema que le quería comentar es la posibilidad de abrir la barrera hematoencefálica, vamos a llamarla BBB, Blood-Brain Barrier. Y eso es algo de manera focal, y eso es algo que se hace con la ayuda de burbujas. Hay que dar burbujas intravenosas, esas burbujas están disponibles, están comercialmente disponibles, se utilizan como producto de contraste en ultrasonido. Se da una inyección de burbujas intravenosas y después se aplica el ultrasonido en el cráneo. Y eso lo que produce esas burbujas con el ultrasonido se encogen y se hacen más grande. Y una vez que se hacen más grande, por ejemplo, 8 o 10 micrones, pueden abrir los tight junctions entre las células endoteliales, pueden separar las células en los capilares y eso permite que las moléculas que están en la sangre pueden entrar en el cerebro. Entonces es manera de abrir la barrera hematoencefálica utilizando burbujas y ultrasonido, teniendo ventaja que esas burbujas pueden crecer y contractarse con el ultrasonido. Entonces eso se ha hecho primero en animales, aquí un ratón que tiene un tumor implantado y si se le hace ultrasonido con burbujas y se le da gadolinium, uno ve que hay mucho más gadolinium que se desrama. Eso quiere decir que la barrera ha sido abierta con esta técnica de ultrasonido. Entonces,
¿qué son las posibilidades? Uno sabe que la barrera hematoencefálica bloquea la entrada de todas las moléculas que pesan más de 400, lo que quiere decir que 99% de todas las moléculas terapéuticas no entran en el cerebro. Eso quiere decir que uno puede hacer que entre la quimioterapia, uno puede hacer que entre los ácidos núcleos para hacer terapia genética, los factores de crecimiento, uno puede hacer que entre los anticuerpos hasta las células por vía vascular. Entonces, lo que esto consiste es de disparar al cerebro para abrir la barrera hematoencefálica y, segundamente, dar una inyección intravenosa o intraarterial y esas moléculas que están en esa extensión van a entrar en el cerebro, pero solamente a donde esté abierto la barrera hematoencefálica. Y aquí un ejemplo, aquí a la izquierda, de una rata. Aquí arriba se ha inyectado un gene que se llama D-tomato, que es rojo, y el gene se ve a donde está expresado en el hipocampo. Y aquí, por ejemplo, debajo se ve que este gene está dado por vía intravenosa y entra también en el cerebro en el mismo sitio a donde se ha abierto la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se puede hacer terapia genética sin abrir el cráneo. Uno puede primero abrir la barrera hematoencefálica y segundamente dar la terapia genética por vía vascular. Esto ya se está utilizando en los pacientes humanos. Mis colegas en Toronto ya han empezado con esto. Aquí es un ejemplo de un paciente con un glioblastoma y se le ha puesto burbujas y se le ha abierto la barrera en 9 sitios discretos. Cada sitio aquí es 2 milímetros por 2 milímetros. Se ven que hay 9. Se le ha hecho 9 disparos simultáneos y se le ha abierto en 9 lugares. Sabemos que está abierto porque aquí antes no salía el gadolinium y ahora después del ultrasonido el gadolinium ya sale en el cerebro. Y eso nos muestra que se ha abierto la barrera. En general, la barrera se abre y se queda abierta unas 24 horas. Y después de ese tiempo, la barrera se vuelve a reformar y ya el gadolinium no pasa más en el cerebro. Es el primer ejemplo de abrir la barrera en un humano y en este paciente se le ha dado quimioterapia. Una vez que se le ha abierto la barrera, se ha seguido con quimioterapia intravenosa y la quimioterapia ha podido alcanzar el cerebro mejor porque estaba mejor abierta la barrera hematoencefálica. Algo muy interesante también es la posibilidad de utilizar el ultrasonido para abrir la barrera y también utilizar nanopartículas que sean activadas por el ultrasonido. Aquí, por ejemplo, hay una burbuja que es una nanopartícula y en esta burbuja se puede poner, por ejemplo, ácidos núcleos, se pueden poner drogas. Esas moléculas hacen un enlace con la nanopartícula, están liadas a esta nanopartícula, pero sin embargo, si le das a ultrasonido, puedes desenganchar esas moléculas de la nanopartícula, puedes desenjaular esas moléculas. Entonces, aquí este tratamiento consistiría en, primero, abres la barrera con burbujas y en una segunda fase le das las nanopartículas que tienen ya sus moléculas, ya que están enlazadas con moléculas y vuelves a dar ultrasonido para poder liberar esas moléculas y solamente van a entrar en el cerebro a donde esté abierta la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces es una manera de dar moléculas específicas focales en el cerebro, moléculas que no entrarían en el cerebro, pueden entrar con esta técnica. Y solamente están activadas esas nanopartículas a donde se dispara el ultrasonido porque necesitan ultrasonido para descargar y liberar sus cargas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esas moléculas solamente entrarían en el cerebro y no irían en el resto del cuerpo.
¿no? Entonces es algo que parece ser un poco de ciencia ficción, pero yo creo que en el futuro vamos a poder dar esas moléculas de manera focal en el cerebro. Por ejemplo, podemos dar moléculas a un tumor, podemos dar moléculas a la sustancia negra compacta para las células dopaminérgicas, etc. Otra cosa que es bastante interesante también es que el ultrasonido puede limpiar el cerebro de depósitos patológicos. En este caso son ratones que expresan beta amyloid, que es una molécula en la enfermedad de Alzheimer's. Y si le haces ultrasonido, aquí por ejemplo está el ratón con esas placas en negro, y si le haces ultrasonido, esas placas desaparecen. No solamente las placas desaparecen de beta amyloid, de esas proteínas patológicas, pero sino que las ratas muestran una mejoría al punto de vista cognitivo. Y si eso ocurre en las ratas, la pregunta es, ¿esto también podría ocurrir en los humanos? Y para eso nuestro grupo en Toronto ha hecho ese ensayo clínico primero en pacientes con Alzheimer's. Podemos medir los depósitos de beta amyloid, de las proteínas beta amyloid, usando un marcador de PET que se llama flutamidol. Aquí, por ejemplo, un paciente de Alzheimer's que le damos gadolinium y no sale el gadolinium del cerebro. Sin embargo, le abrimos 1 centímetro por 2 centímetros del lóbulo frontal, la barrera hematoencefálica, y ahora sí que se sale el gadolinium, que quiere decir que está abierta la barrera hematoencefálica. Y el día siguiente le volvemos a dar gadolinium y ya no se sale más el gadolinium, y eso nos dice que ya se ha vuelto a cerrar la barrera hematoencefálica. Y eso lo estamos midiendo con ese marcador de PET para ver si hay una disminución de los niveles de amyloid depositado en el cerebro y a ver si hay una mejoría en los pacientes con Alzheimer's. Finalmente, es también posible de implantar dispositivos para ultrasonido de manera crónica y de abrir la barrera hematoencefálica de manera más crónica, una vez al mes, por ejemplo. Aquí se trata de un grupo en París por Carpentier, es el neurocirujano, y se implanta ese dispositivo para ultrasonido en un agujero de trépano y se da el ultrasonido, y con el ultrasonido se puede aumentar el nivel de abertura de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, aquí se ve antes del ultrasonido no sale el gadolinium, sin embargo después vemos que el gadolinium ya se escapa dentro del cerebro, y eso nos muestra que es posible implantar esos dispositivos y de aplicar ultrasonido de manera crónica para abrir la barrera no solamente una vez, pero varias veces, utilizando esta técnica. Y eso lo que quiere decir es que cada semana, o 2, o 3, o 4, uno puede tratar el paciente de nuevo con la quimioterapia y abrir la barrera hematoencefálica para que penetre más droga para tratar el tumor. Bueno, pues hemos llegado al final de la presentación. Hemos hablado de 3 cosas. Primero, hemos hablado de utilizar el ultrasonido para hacer lesiones focales en el cerebro, sobre todo para el temblor, pero hemos visto que hay muchas cosas más que se puede utilizar, incluyendo cosas fuera de trastornos de movimiento, incluyendo oncología, incluyendo quizás hasta hidrocefalia, incluyendo quizás hasta hematomas intracerebrales. Segundo, hemos visto que también es posible de utilizar el ultrasonido para estimular el cerebro, y eso podría ser útil para mapear las funciones del cerebro y también para estimular las estructuras profundas para predecir qué sería el impacto de estimulación cerebral profunda. Tercero, hemos visto que es posible utilizar el ultrasonido con burbujas para abrir la barrera hematoencefálica, y eso nos permite que 99% de las drogas que hasta ahora no alcanzan
el cerebro pueden por la primera vez entrar en el cerebro. Y eso da un número de posibilidades bastante interesante. Entonces, en conclusión, hemos visto que la estimulación cerebral profunda, que es algo que ya se practica de manera rutina, es muy bueno. Sin embargo, parece ser que vamos a dar dando un paso atrás, ¿no? Vamos dando un paso atrás porque ahora estamos hablando otra vez de hacer lesiones en el cerebro y parece ser que todo lo que hemos ganado con las lesiones irreversibles, con el DBS que es reversible, ahora lo vamos a perder haciendo lesiones otra vez, ¿no? Pero sin embargo, ha habido bastante avances en las técnicas de hacer lesiones no invasivas, con la precisión de ver exactamente a dónde están esas lesiones, de ver en tiempo real cómo crecen esas lesiones, y eso da una ventaja enorme. Yo creo que en todos los centros hay una tendencia a terapias minimalmente invasivas y el ultrasonido es un ejemplo de una técnica minimalmente invasiva. Se está practicando con pacientes externos. El tratamiento dura 1 hora o 2. Se pueden tratar varios pacientes al día. En nuestro centro para el temblor ya es la primera técnica que se utiliza para el temblor. Hacemos más ultrasonido para el temblor que DBS, por ejemplo. Es interesante cómo esta técnica ha revolucionado el tratamiento de pacientes con temblor y ahora es el método preferido para los pacientes. Hay varios pacientes que no se entregan a una cirugía de DBS, les da miedo, es invasivo, sin embargo, aceptan el tratamiento por resonancia y por HIFU. Estamos al punto de verificar si es seguro de hacer lesiones bilaterales en talamotomías y parece ser que es posible, parece ser que podría ser seguro, pero necesitamos más experiencia para saber si eso podría ser útil, no solamente lesiones en el tálamo, pero el pálido, el subtálamo, etc. Algo interesante que ocurre es que el ultrasonido es una terapia que está a la frontera entre la neurología, la radiología y la neurocirugía. Yo creo que hay varios neurólogos y radiólogos que se van a dedicar a esto también. Yo creo que es importante que los neurocirujanos sigan de líderes en este campo del ultrasonido y que no dejen que esta técnica se nos escape. La primera indicación que hemos visto es para el temblor con el HIFU. Sin embargo, vemos que hay varias nuevas indicaciones que están en desarrollo, no solamente indicaciones para tratar trastornos de movimiento, pero también en oncología, también en epilepsia, también en dolor. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con esas técnicas. Yo creo que el ultrasonido puede contribuir no solamente a hacer lesiones minimalmente invasivas, pero sino va a ser una herramienta importante para el campo de la neuromodulación, para estimular el cerebro, para hacer estimulación crónica y sobre todo lo que yo creo que tiene lo más potencial, lo más interesante es la posibilidad de abrir la barrera hematoencefálica para poder dar acceso al cerebro a varias moléculas, a varios genes, etcétera, que hasta ahora no pueden llegar a penetrar el cerebro. Con eso quiero dar las gracias a mis colegas en neurología, en psicología, en neurocirugía, las compañías con quien trabajo y también con los 70 fellows que han venido a Toronto a trabajar con nosotros para hacer este trabajo, para hacer este labor. Y aquí son las casas que que han dado grants para poder hacer este trabajo. Y finalmente quiero darles las gracias por la invitación. Siempre es un placer de hablar con mis colegas y mis amigos en España. Y muchas gracias por haberme escuchado y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente presentación sobre no solamente la actualidad del tratamiento con ultrasonidos, sino el futuro que tiene el tratamiento con ultrasonidos, es decir, que pasamos del temblor a verdaderamente research para el futuro, para investigación de nuevas terapias
y podríamos decir que esto verdaderamente acaba de empezar en este sentido. Es decir, es una tecnología nueva que no solamente ha venido para quedarse, sino que parece que en neurocirugía tiene mucho, mucho futuro en la actualidad, ¿no? Vamos a ver, yo respecto a las personas que están contactando con el webinar, hay un botón para hacer preguntas, como veis aquí. Yo voy a leer, Andrés, alguna de las preguntas que han dejado los que habéis participado. La primera pregunta que tengo aquí es una pregunta que ya ha comentado Andrés, creo yo. ¿Qué papel juega el neurocirujano en el tratamiento del HIFU? Sí, es una excelente pregunta. Cada equipo es diferente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro solo hay neurocirujanos, no hay neurólogos ni radiólogos que están envueltos en esto. En otros centros hay un equipo que es neurólogo, radiólogo. En otros equipos es el neurólogo el que es el director de esa unidad, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que los neurocirujanos son los mejores para esto porque conocen mejor la patología y todos los efectos secundarios. Pero al fin y al cabo, una vez que uno esté bien entrenado, no importa si sea neurólogo intervencionista o radiólogo intervencionista, yo creo que cualquier persona que esté bien formado podría hacer este tipo de trabajo. Respecto a esto, yo comentaré también, estoy de acuerdo por supuesto, con Andrés. Nosotros formamos un grupo en el cual hay también neuroradiólogos, hay neurólogos y hay neurocirujanos, pero el que verdaderamente hace el tratamiento, el que está enfrentado a la máquina, por decir así, es el neurocirujano, y es un neurocirujano funcional en principio, que es en lo que más confianza nos da, ¿no? Es decir, hay que aprender a manejar esta máquina. No solamente es la elección de la diana, es el número de sonicaciones, temperatura a alcanzar, los pacientes no son iguales, la SDR de los pacientes no es igual. Es decir, a pesar de que el neurólogo participa, nosotros desde un principio la formación por parte de la compañía siempre ha sido primero el neurocirujano enfrentado a la pantalla del ordenador y el que da la tecla, y también el que tiene la responsabilidad del tratamiento final. En esto sería un poco parecido a lo que Andrés comenta, ¿no? Es cierto hacer un grupo, por supuesto que hay que hacer un grupo, pero es el neurocirujano el que está enfrentado a estos pacientes en un momento determinado, cuando están tumbados en la resonancia. ¿Estás de acuerdo en eso, Andrés? Totalmente de acuerdo. Sí. Ok. Otra de las preguntas es ¿cómo manejan las recidivas del temblor en pacientes que se les ha hecho una talamotomía en el VIM con HIFU? Sí, tenemos pocas recidivas. Las recidivas son menos del 5%. Hemos operado ya más de 200 pacientes con talamotomías y solo hemos vuelto a reoperar a 2. Y eran pacientes que tuvieron una respuesta inicial muy buena, pero al cabo de un mes o 2 volvió el temblor y estaba como si no se hubiese hecho nada, ¿no? Volvió su temblor. Y a esos pacientes lo hemos reoperado, le hemos hecho la lesión más grande. Aquí lo importante es hacer la lesión bastante grande para que tenga un buen resultado, pero no demasiado grande para que tenga efectos secundarios, ¿no? Y entonces aquí es a donde la experiencia del equipo es importante, ¿no? Saber hasta dónde llegar, pero no pasarse de este punto para no tener problemas, ¿no? Pero sí hay recidivas. Yo creo que es menos del 5% de los pacientes que tienen recidivas. Y en esos casos se puede reoperar con el HIFU y en general se tiene que hacer la lesión un poco más grande. Ok, vale, no comentaré más, pero nosotros hemos tenido también recidivas. Por supuesto, hemos retratado a más pacientes. Nuestra experiencia no es excelente porque nos ha pasado que en varios pacientes hemos conseguido quitarles el temblor distal, pero no así el temblor proximal. Y el temblor cambia, es decir, tenemos un temblor proximal que antes no teníamos y esto es muy difícil de tratar. Sí. Ok. Dime. Si sois más agresivos para tratar el temblor, vais a tener mejores resultados con temblor. Sin embargo, vais a tener también más efectos secundarios, ¿no? Sí. Entonces, uno tiene que balancear, ¿no? O sí. quieres buen resultado para el temblor o quieres
evitar problemas, ¿no? Sí. Y depende de tu filosofía, tienes que escoger cómo de grande hacer las sesiones. Ok, vale. Otra de las preguntas es, ¿estaría indicado hacer una tractografía siempre previa a una intervención? Entiendo que a una talamotomía, por ejemplo. Bueno, yo creo que se aprende mucho haciendo la tractografía, pero no es imprescindible, porque las lesiones muchos de los pacientes no hacemos tractografía. Ya sabemos bastante, tenemos bastante experiencia para saber a dónde disparar. Yo creo que la tractografía puede ayudar, pero no es imprescindible. Ok, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué tiempo de seguimiento tienen los pacientes con lesiones con HIFU bilaterales en el tratamiento del temblor esencial? De momento, los primeros casos de HIFU lo hicimos en el año 2012, que eran ya eso ya hace como 9 años, ¿no? Y algunos de esos pacientes se hicieron el primer lado se hizo hace 8 o 9 años, pero el segundo hace solamente un año, ¿no? Entonces, lo más que tenemos es un año de seguimiento del segundo lado, ¿no? Y hasta ahora no hemos tenido recidiva del segundo lado. No, tenemos 15 pacientes hasta ahora, no tenemos recidivas después de un año. Vale. Seguimos. José Luis Gil Salu pregunta desde Cádiz, asumo. En neurooncología, ¿sería factible llevar a cabo la biopsia de una lesión profunda, pequeña, e inmediatamente un tratamiento ulterior en un mismo tiempo? Bueno, es una pregunta excelente, José Luis. Yo creo que sí es posible, pero también le voy a decir otra cosa que no he hablado de esto. Estamos haciendo un proyecto de algo que se llama una biopsia líquida. Una biopsia, un paciente que tiene un tumor en el cerebro y le quieres hacer una biopsia, ya sabes que si le tomas la sangre, puedes analizar el ADN en la sangre para ver si hay algún marcador del tumor. Sin embargo, los tumores cerebrales derraman muy poco ADN en la sangre. Lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo la lesión, le estamos haciendo el ultrasonido de las lesiones sin saber qué tipo de lesión es. Es un tumor, pero no sabemos de cuál tipo. Le estamos haciendo el ultrasonido y estamos viendo que podemos desramar ADN del tumor en la sangre, solamente con haciendo el ultrasonido. Y entonces puedes aumentar el ADN que está en la sangre y ya puedes analizar esta sangre y hacer el diagnóstico. Entonces eso se llama una biopsia líquida, que estamos empezando este proyecto en la rama de oncología para poder hacer las biopsias sin abrir el cráneo. Solamente hacemos el ultrasonido y le cogemos la sangre, analizamos la sangre y vemos que con el ultrasonido se desrama el ácido núcleo de los tumores y podemos captar el diagnóstico del tumor. Es algo que estamos desarrollando. José Luis, en un año me dices que son los resultados, si va bien o no, pero es algo, yo creo que es muy interesante, ¿no? De poder hacer un diagnóstico de un tumor sin abrir el cráneo. Ok, pasamos a otra pregunta de Laín González Cuarante. En el caso de la diferencia de temblor de reposo a temblor de acción, en el caso del temblor de reposo en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿hay alguna estrategia diferente en el VIM respecto a pacientes con un temblor esencial, es decir, de acción y postural? Es una buena pregunta. En general, los resultados son mejores en el temblor esencial. Son los pacientes que tienen mejor resultado. Después es el Parkinson. Los resultados no son tan buenos. Algunas veces no hay una eliminación total del temblor en los pacientes con Parkinson. Hasta ahora no tenemos evidencia que hay que cambiar la diana. Pensamos que es exactamente la misma diana en temblor esencial y temblor de Parkinson. Sin embargo, también parece ser que el volumen quizás debería ser un poco más grande en Parkinson. Pero en general, hasta ahora hacemos el mismo tratamiento, o que sea temblor esencial o temblor Parkinson. Sin embargo, hasta ahora los temblores esenciales van fenomenal.
los resultados en Parkinson son muy buenos, pero no alcanzan el nivel que se puede ver con temblor esencial. Ok, vale. Y hay dos preguntas muy parecidas, muy similares a el papel del HIFU o la ventaja que tiene el HIFU en la cirugía del Parkinson. Entiendo que versus DBS. Sí, bueno, es que hay pacientes que dicen que ni hablar de DBS no lo quieren. No dejan que alguien haga un agujero en su cráneo. Y esos pacientes dicen o HIFU o nada. Y lo que pasa es que el número de pacientes que son candidatos para cirugía ha aumentado, porque hay pacientes que nunca le dan miedo de los neurocirujanos, no sé por qué, pero los pacientes tienen miedo y nunca quieren ver un neurocirujano. Sin embargo, se dejan entregar a la neurocirugía por el HIFU, porque consideran que es algo no invasivo, se dejan tratar. Y son pacientes que normalmente no tendrían ningún tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que quiere decir es que el número de pacientes disponibles para un tratamiento quirúrgico ha aumentado por la posibilidad de hacer HIFU. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay pacientes para HIFU y pacientes para DBS. Sí. Sí, en general, si un paciente muy parkinsoniano que no puede andar, que está muy rígido, que tiene bradicanesia y que es bilateral, mejor DBS. Pero un paciente con temblor, un paciente unilateral, el HIFU es una buena opción. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, una de las preguntas quizás interesantes, ¿los cavernomas serían una opción para tratamiento con ultrasonido? Sí, hasta ahora no se han tratado, pero yo creo que habría que hacerlo. Ya sabes que se trata también con Gamma Knife y hasta ahora no está claro si es bueno o no el Gamma Knife para los cavernomas. Es bastante controversial. Yo creo que los cavernomas, el problema es que sangran cuando quieren, ¿no? Que algunos años sangran, otros años no, y nunca sabes si lo que has hecho es bueno o malo o ha tenido efecto. Pero yo creo que, sobre todo para los cavernomas, por ejemplo, en el troncoencéfalo, cosas esas, que no son muy accesibles, sería algo que se tendría que estudiar. Lo que no sabemos es la respuesta que va a tener, claro. Exactamente. Y va a ser muy difícil, ¿no? Porque es tan variable, los cavernomas, el comportamiento es tan variable, ¿no? Que algunos no están dormidos varios años, otros están muy activos, ¿no? Es muy difícil saber. Ok, otra pregunta de Carlos es respecto a los efectos secundarios. ¿Estos efectos secundarios después del tratamiento suelen ir increciendo o en decreciendo? Decreciendo. Decreciendo. El primer día es muy alto y después con el tiempo, por ejemplo, los trastornos de la marcha, el primer día 1/3 de los pacientes tienen problemas y después un año solo 9%, ¿no? Okay. Entonces, cuando haces una lesión, hay también un área de edema y ese edema también contribuye a los efectos adversos. Una vez que la edema desaparece, los efectos secundarios también hay una mejoría. Otra de las preguntas es parecida a la que he comentado previamente. ¿Qué diferencia o qué opinión tienes respecto entre el temblor proximal versus el temblor distal? Si hacéis una variación en el target. Nosotros hacemos lesiones bastante grandes. La lesión tiene un mínimo de 6 milímetros de diámetro, entre 6 y 8. Y con eso tenemos efectos no solamente en temblor distal, pero el temblor proximal también tenemos efectos en temblor de la pierna. Es una lesión que es bastante grande para tener toda la somatotopía del hemicuerpo. Entonces, hay que hacer la lesión bastante grande para poder pillar el brazo entero y la pierna también. Pero es una pregunta mía, ¿y no tenéis problemas con el SDR? Porque, claro, una lesión grande asumes que tienes una SDR muy buena y que vas a poder hacer una lesión muy grande. Pero muchos pacientes, como sabes, no se les puede realizar varias lesiones por encima de 60 grados. Bueno, casi todos los pacientes, hemos seleccionado hasta pacientes con SDRs de 0.27. Hemos tratado. Es posible. Si uno es bastante agresivo, ¿no? lo puede hacer.
pero es más difícil. Cuando tienen el SDR menos de 0.4 es más difícil, cuesta más y tienes que dar más energía. La estrategia también es de escoger no un objetivo, pero varios objetivos, ¿no? Y hacer varias dianas, ¿no? Para crecer la lección. Ok. Vale, vamos a ver. Tengo otra pregunta más. Felicitaciones por su apasionante exposición. Respecto a la terapia electroconvulsiva, en ciertos trastornos, ¿se ha utilizado el HIFU para la terapia electroconvulsiva y para tratamiento de alguna patología espinal? Bueno, hasta ahora el HIFU no se ha tratado para terapia electroconvulsiva. Hasta ahora no se ha producido crisis con el HIFU, pero sería algo interesante. Se podría tratar quizás una terapia electroconvulsiva focal, ¿no? Se podría hacer eso, que parece ser que los trastornos de memoria es el problema más importante con esta terapia electroconvulsiva. Quizás si puedes evitar el hipocampo, quizás sería mejor haciendo terapia electroconvulsiva. Al punto de vista de terapia espinal, se ha hecho metástasis en los huesos, por ejemplo, con ultrasonido. El calcio en el hueso absorba mucho el ultrasonido y eso hace que si tú disparas el ultrasonido en una vértebra, por ejemplo, se calienta bastante y eso puede hacer una lesión termocoagulativa en el tumor. Entonces se está utilizando para metástasis, por ejemplo, espinales, con bastante, que pueden ser interesantes. Hasta ahora no se ha hecho la estimulación del cordón espinal, pero los huesos sí se pueden tratar, los huesos alrededor del cordón espinal, sí. Ok. Otro espectador anónimo nos pregunta si en los tratamientos con HIFU, en la fase o en la verificación, antes de hacer una lesión definitiva, se pueden minimizar los riesgos. Sí, las lesiones se pueden hacer de manera incrementales, ¿no? Entonces, primero disparas y aumentas la temperatura hasta 45, ves cómo va el paciente, después disparas otra vez hasta 50, hasta 60 y cada vez vas como las capas de una cebolla, ¿no? Cada vez vas aumentando una capa, haciendo que la cebolla sea más grande, ¿no? Y entonces, ves, el paciente está despierto, puedes examinar el paciente después de cada disparo y asegurarte que tienes un buen efecto clínico y que no haya efectos secundarios. Vale, una pregunta de otro espectador anónimo, muy interesante, que dice, y muy neuroquirúrgica sobre la diana, sobre el target, es cuando haces una sonicación con el Verified y no encuentras un buen resultado, ¿no? Es decir, no mejora el paciente durante el Verify. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que haces? Es decir, ¿vas más posterior buscando la sensibilidad o buscas el tracto de RT? ¿Cuál es la estrategia que seguís? Para haber un efecto clínico hay que tener una lesión que sea suficientemente grande y también localizada, ¿no? Entonces, en general es porque la lesión es demasiado pequeña. Entonces, tienes que hacer la lesión más grande y asegurarse que está en un buen sitio hasta que veas un efecto clínico. Muchos pacientes debajo de 50 grados no se ve ningún efecto clínico. Hay que subir de 50 o 55 antes de ver un efecto clínico. Bueno, aquí yo diría que nosotros en Pamplona, cuando hacemos 50-51 grados y no vemos un efecto clínico, nos movemos un poco para atrás hasta encontrar un efecto clínico. Claro, sí es cierto lo que dices, que si verdaderamente haces una lesión a 55 grados, tienes un efecto. Sí, pero un efecto. En general tienes dos opciones, o hacer la lesión más grande, que también quiere decir que la lesión va más para atrás, porque si es más grande, crece en todas las direcciones, ¿no? O te mueves. Para nosotros es más fácil hacer la lesión más grande, que al fin y al cabo sabemos que la lesión tiene más volumen y también que se mueve un poco más posterior. Muy bien, continúo. Una pregunta de Luis Ley. ¿Qué experiencia hay
respecto al y qué target, por supuesto, en la neuralgia trigeminal? Bueno, el problema de la neuralgia trigeminal, lo más comparable sería el Gamma Knife, ¿no? Que ya hay una gran experiencia de hacer tratamiento con el Gamma Knife. Lo que pasa con el Gamma Knife es que tú disparas y no pasa nada para varias semanas o meses, ¿no? Tú disparas y no hay un efecto clínico. Entonces, no sabes si has disparado bien, si ha hecho la lección bien y todo eso. Sin embargo, con el HIFU habría un efecto inmediato. Si es que disparas en el sistema trigeminal, habría un efecto inmediato, como si fuera una lección con radiofrecuencia, ¿no? Que los efectos son inmediatos. El problema es un problema técnico, que el nervio, el núcleo gasseriano y las fibras del nervio están dentro de un canal de hueso. Y el problema es alcanzar el nervio que está bloqueado, que el ultrasonido está bloqueado por el hueso. Entonces hay que resolver ese problema. ¿Cómo alcanzamos el nervio? Por ejemplo, la zona de root entry zone del nervio trigémino o el núcleo de Gasser. ¿Cómo se puede alcanzar? Con todo el hueso que hay alrededor. Y eso es una solución que hay que conseguirla, pero es un problema técnico que hasta ahora no hemos podido resolver. Porque entiendo yo, claro, que esta pregunta no va dirigida, Andrés, a tratamiento de la neuralgia trigeminal, neuralgia trigeminal refractaria con una talamotomía posterior. No, yo estaba hablando de Sí, hacer una lesión sí. en las vías del nervio trigeminal. ¿Vosotros tenéis experiencia en neuralgias de trigémino refractarias a terapias tratadas con ultrasonidos en el tálamo? No, hasta ahora no. Okay. Bueno, tenemos anestesia dolorosa. Tenemos pacientes que se le ha hecho una lesión en el trigémino y que después tienen anestesia dolorosa, que tienen un dolor se le quema la cara, ¿no? Y eso sí le hemos hecho estimulación talámica. Sí. Estimulación, ok. Vale, otra pregunta de Carlos que nos dice, respecto o referente a la biopsia líquida con ADN en sangre, ¿podía ser buscar una relación entre resultados de lesión con HIFU y líquido cefalorraquídeo? Sí, lo estamos haciendo. Estamos haciendo el HIFU y después cogemos una muestra de la sangre antes y después y del líquido cefalorraquídeo para ver también si se desrama el ADN en el líquido raquídeo y en la sangre. Porque normalmente es muy difícil de detectar el ADN de los tumores en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre en pacientes con tumores cerebrales. Sin embargo, cuando se hace el HIFU, las células explotan y todo el ADN sale. Y entonces sí se pueden coger. Entonces es la idea de poder hacer una biopsia solamente con una prueba de sangre. Okay. Nos vamos a quedar sin trabajo, no vamos a hacer más biopsias. Bueno, y tengo una última pregunta que tengo aquí de un espectador anónimo. Es en respecto al HIFU y Parkinson. ¿Se puede repetir varias veces las lesiones si estas, en la enfermedad de Parkinson, si estas pierden un efecto clínico? ¿Y existe algún periodo recomendado de seguridad para esperar entre procedimientos? La respuesta es sí. Uno puede, si ha perdido el efecto, es que la lesión era demasiado pequeñita o que no estaba en su sitio optimal, ¿no? Son las dos posibilidades, ¿no? Entonces se puede repetir. Hemos siempre dejado un mínimo de 6 meses entre la primera lesión y el segundo tratamiento para ver la evolución de la enfermedad. Pero en el caso de las lesiones bilaterales, siempre dejamos, por ejemplo, 6 meses entre la primera y la segunda. Pero en teoría uno puede repetir las lesiones varias veces o también uno podría pensar de ser lesiones no exactamente en el mismo sitio, pero hacer, por ejemplo,
una palidotomía y si no va bien, hacer una subtalamotomía. No, repetir la lección, pero en otro lugar, no en el mismo sitio, pero sino en otra parte de las vías del circuito. Muy bien. Y esto es una pregunta mía. ¿Vosotros tenéis experiencia en lesiones en el subtálamo? Hasta ahora no hemos hecho ninguna. Hemos hecho palidotomías. En Norteamérica el pálido está más de moda que el subtálamo, hasta para el DBS. Hay mucha gente que no hace DBS en el STN, sino en el pálido. Entonces, en Norteamérica el pálido es más popular que el STN. Y es por eso que seguimos esa moda en Norteamérica y hacemos palidotomías. No hacemos subtalamotomías con el HIFU. Okay. Los resultados parecen ser bastante buenos con la palidotomía. Yeah. El problema de la palidotomía, como bien sabes, es alcanzar la temperatura que tú quieras alcanzar, porque es más difícil alcanzar. Sí, el pálido está más lateral que el subtálamo. El pálido está a 21 o 22 milímetros en la línea media, el subtálamo está a 12. Una vez que uno va más lateral de la línea media es más difícil hacer lecciones, cuesta más energía, sí. Ok. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Yo quiero agradecer a Andrés el haber estado con nosotros esta tarde y a la Sociedad Española de Neurocirugía por habernos facilitado este webinar para ponernos un poco al día respecto al tema de los tratamientos con ultrasonidos, tanto a los que se inician en este momento como a los que ya tenemos algo de experiencia. Andrés, muchísimas gracias por tu presentación y tu presencia aquí con nosotros. Ya sabes que es un placer siempre estar contigo. El placer es mío. Muchas gracias, Jorge, y a toda la sociedad por haberme invitado. Muy bien. Muy bien. Recuerdos. Okay. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.